Continuamos de la mano de Begoña Palop, jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Regional de Málaga, que nos va a hablar precisamente sobre la microbiología clínica después de la pandemia. Hola, buenos días. En primer lugar, bueno, me sumo al agradecimiento de mis antecesores, tanto a los organizadores de este evento como al equipo directivo que me ha elegido para hablar del tema que evidentemente conozco, que es el tema de la microbiología. Soy Begoña Palop y bueno, soy microbióloga del Hospital Regional, orgullosa de serlo y de pertenecer a este hospital. Bueno, pues en primer lugar, pues eso, voy a hablar de las huellas que han quedado en la microbiología después de una pandemia que hemos pasado, que la hemos pasado entre todos, pero que realmente en algunos servicios dentro del hospital, bueno, pues ha sido un poco más dificultosa, por llamarlo de alguna manera, que en otros. Entonces, bueno, pues cuando nos planteamos en primer lugar el hablar del desarrollo, de la evolución o de la innovación de un laboratorio de microbiología del Hospital Regional de Málaga, no podemos evitar el pensar que hace nada, en marzo de 2020, nos tuvimos que enfrentar a una pandemia y que tuvo unos resultados muy agresivos para el laboratorio de microbiología, sobre todo en la primera etapa. El laboratorio de microbiología en marzo de 2020 era simplemente un laboratorio que había evolucionado en el sentido de la informatización, que tenía muchas pruebas moleculares para el diagnóstico prácticamente de todas las enfermedades infecciosas relevantes que ocurrían, pero lo que era sustancialmente no había. Se continuaba como hacía 20 o 25 años, trabajando con el mismo flujo de trabajo y prácticamente de la misma manera. Habían algunos hitos que sí que habían producido, bueno, pues algunos cambios en el laboratorio, como el desarrollo de la espectrometría de masas, que nos permitía a los microbiólogos pues, hacer diagnósticos etiológicos rápidos y seguros de gérmenes en unas bases de datos impresionantes de más de miles de microorganismos que hasta hace nada no podíamos hacerlos de rutina y que necesitábamos otra serie de procedimientos. Pero en este momento ya la implementación nos permitió hacer estos diagnósticos con los beneficios que tiene luego para el paciente. Más luego también esta tecnología nos permitía además el determinar algunos mecanismos de resistencia que permiten tratamientos más efectivos sobre el paciente. Y además de todo esto, pues también empezábamos ya con el tema de la automatización dentro de microbiología, que era un laboratorio más bien clásico. Pero eran los sembradores que existían en aquel momento, pues eran unos sembradores, la verdad es que eran bastante arcaicos, luego con difíciles posibilidades de financiación para el hospital y que no nos daban realmente la solución que nosotros buscábamos, que era una automatización completa de este laboratorio. ¿Qué hacíamos los microbiólogos? Pues los microbiólogos realmente en ese momento pues nos dedicábamos a trabajar en conjunto con los clínicos para llegar a diagnósticos, para llegar a acuerdos en los diagnósticos con los clínicos y tal, que nos permitieran, pues a lo mejor, diagnósticos sindrómicos y bueno, y a otros quehaceres normales de nuestra actividad, que pueden ser la investigación, la docencia, llevar la calidad y sobre todo la consultoría. Entonces, en marzo de 2020 nos tenemos que enfrentar de pronto a un nuevo germen, el diagnóstico de este nuevo germen, pero además en cuestión de 2 o 3 semanas a miles de muestras que venían a nuestro laboratorio con una presión social y mediática muy importante que solamente hacía que demandar test, más luego, y nosotros la necesidad de tener grandes equipos para poder manejar toda esa cantidad de muestras, que además eran muestras que eran infecciosas y que en ese momento había que inactivarlas para poder trabajar, lo cual suponía una complejidad mayor para dar respuesta. Pero bueno, empezamos a tener algunos equipos y tal, y en ese momento resulta que como esto era una pandemia, nos enfrentamos a que también existe un desabastecimiento, no tenemos reactivos, no tenemos fungibles, no tenemos plásticos, no había absolutamente de nada. Además de todo, no había mucho personal, los hospitales en aquel momento, pues la verdad es que no estaban con los mismos recursos humanos que tenemos hoy en día, no había espacio.
y encima además teníamos que dar una respuesta a las 24 horas, los 7 días de la semana. Ante este panorama, llegó la posibilidad, a través tanto de la corporación local como del equipo directivo del hospital, de una donación de unos pequeños robots, que nos daban 11, y que nos van a permitir, con técnicas caseras desarrolladas por nosotros mismos, automatizarlas. Y nos decían que podíamos, incluso sacar más de 2.000 o 3.000 muestras diarias y tal. La verdad es que todos hicimos un gran equipo para sacar este proyecto, a flote. Los robots llegaron al hospital el 27 de mayo, el 11 de junio empezamos a hacer, sería muy gracioso el haber sacado cómo adecuamos el espacio para meter los Opentrons, que la verdad es que quedó fenomenal, pero que fue una obra de ingeniería. El 11 de junio los inauguramos los Opentrons, ya estaban completamente colocados y tal, y al cabo de 15 días ya tenemos nuestra primera prueba de fuego, en la cual hay un brote en un centro de acogida y nos piden resultados urgentes. Pues fuimos capaces en ese momento de dar 400 resultados en 6 horas, que en aquel momento era un hito. Luego ya la verdad es que las cosas se han ido aclarando. Y luego, a partir de entonces, lo que nos dedicamos es a integrar dentro de estos pequeños robots, pues tanto nuestras técnicas caseras como las técnicas comerciales que íbamos teniendo a nuestra disposición. Entonces, estos robots, estos robots eran, aquí está una fotografía de dónde estaban instalados, tenían 3 tipos de estaciones, que eran para la preparación de las muestras, las estaciones A, la B para la extracción de los ácidos nucleicos con los cuales haces la reacción de la polimerasa en cadena, que la preparabas en las estaciones C, lo metes en el termociclador y luego ya teníamos nuestros resultados. Aquí tenemos una imagen de la evolución de la pandemia con todas las ondas epidémicas, pero en el cual lo que nosotros estamos expresando aquí es la cantidad de PCRs que hemos estado haciendo en cada una de las ondas. La 7ª ola llama la atención porque no aparece, y es porque no se diagnosticó por PCR, se diagnosticó ambulatoriamente y con técnicas de antígeno. Además de todo, también tuvimos que hacer el estudio genético del virus conforme iba mutando, iba teniendo delecciones, iba evolucionando con todas las variantes que todo el mundo conocíamos y que los de la televisión se las sabían también. Entonces, es muy curioso ver la evolución de estas variantes, en las cuales vemos que cada uno de los colores al principio es dominante, va apareciendo otro que se va haciendo dominante, y son cada una de las variantes como han evolucionado en nuestro hospital. Hay que decir que hasta diciembre de 2020, y gracias al convenio de colaboración que tuvimos con el Grupo de Valencia, el SECCOVID, dirigido por Iñaki Comas, fueron los que hicieron los estudios de caracterización genética de este virus. Pero a partir del diciembre de 2020, y con las instrucciones de la consejería, hicimos un screening de PCRs alélicas y luego una secuenciación completa del virus en cada una de las muestras. De las muestras positivas y sobre todo de aquellas muestras seleccionadas que tenían algún criterio de patogenicidad mayor, o bien que el brote había tenido a más gente. Aquí os hago una idea de la pandemia en números. En el primer año hicimos casi 200.000 muestras, en el segundo 280.000 creo, y en el tercero solamente ponen 100.000, pero fue hasta febrero. Luego se hacían antígenos, o sea que hubiera sido muchísimo mayor la cantidad. Entonces, los procedimientos realizados, pues ya son la extracción y la preparación de placas con estos Opentrones y prácticamente de todas, tanto de las técnicas caseras como cualquiera comercial de las que hemos estado utilizando. Una técnica de pooling que tuvimos que utilizar, que esto consiste en mezclar cantidades iguales de distintas muestras, sobre todo se utiliza cuando la prevalencia es muy baja, porque hay que repetir cuando sale uno positivo y ver cuál de esa mezcla es la que ha sido positiva. Pero nos ayudó muchísimo a aligerar el número de muestras. Y luego también el alicuotado y archivo de muestras, que es otro tema que da muchísimo trabajo y que era necesario porque en una pandemia es necesario conocer lo que está sucediendo. Todo esto se ha quedado en el laboratorio, la robotización con los Opentrones, y lo tenemos utilizando para PCRs. Por ejemplo, hemos desarrollado una técnica particular para el monkeypox y lo hemos hecho con los Opentrones. Todas las librerías de secuenciación también las tenemos automatizadas con estos Opentrones y gran cantidad de procedimientos.
Como opción de mejora traigo la trazabilidad de las muestras y la preanalítica, que serían tal. Otra de las consecuencias de la pandemia dentro del laboratorio de microbiología ha sido a nivel asistencial, que necesitaba la continuidad asistencial y necesitábamos el hospital y realmente Málaga necesitaba una respuesta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aprovechando que nosotros durante estos años habíamos estado trabajando en estos niveles y teníamos visibilidad en el hospital, que se implantó el código sepsis durante este año en el hospital y que nos dimos cuenta que el horario en el que salían positivos los hemocultivos son los cultivos de la sangre, que se nos sirven para diagnosticar tanto fungemias como bacteriemias y sus formas más graves como sepsis o shock séptico, y salían positivos precisamente fuera del horario habitual. O sea que una opción de mejora e innovadora muy importante era trabajarlos por la noche y poderlos informar, con lo cual podíamos disminuir el tiempo de respuesta de 48 horas aproximadamente a unas 12. Teniendo en cuenta que la bibliografía nos dice que el aumento de la supervivencia es de un 7,6% por cada hora que adelantemos el tratamiento antibiótico adecuado en un paciente con esta patología. O sea que era un importante resultado en salud. Por supuesto, si el enfermo está bien tratado, pues en principio vamos a disminuir la estancia hospitalaria, el gasto farmacéutico, la presión antibiótica y, por lo tanto, los microorganismos multiresistentes y haciendo una optimización de recursos. Entonces, esto en síntesis no lo voy a explicar porque veo que me queda poco tiempo, pero en síntesis consiste en trabajar e informar directamente al clínico qué microorganismo tiene. En 2 horas podemos decirle, ¿se activará apagado automático? ¿Esto? No. Aceptar, ¿no? No sé lo que me dice. Bueno, entonces, en síntesis, nuestra acción innovadora consiste en que, además de hacer este procedimiento, vamos a implantar es que pone un mensaje. Además de eso, vamos a implantar el antibiograma por CMI en 5 horas y una innovación todavía mejor, que es una tecnología nueva que ha salido, que es la resonancia magnética nuclear en micropartículas, que nos permite diagnosticar directamente de la sangre del enfermo estas bacteriemias por los gérmenes más importantes en 3 horas, con los mecanismos de resistencia más importantes. Y luego, por último, la última huella de la pandemia en el laboratorio de microbiología ha sido que hemos detectado la necesidad de una automatización total del laboratorio. El laboratorio, estoy hablando ahora de la parte de cultivos. Pero esta automatización no consiste en mecanizar las acciones que realiza un técnico cuando está sembrando una muestra y tal. No, la automatización total, lo han dicho al principio y lo corroboro, realmente lo que consiste es en un cambio de mentalidad, en un cambio de estrategia, en un cambio de flujos de trabajo dentro del laboratorio. Los tiempos ya no tienen que ser los predeterminados en cuanto a que a una hora se ponen las placas, se leen y se dan los resultados, continuando con un horario habitual, sino continuando, como hemos dicho, con la estrategia anterior de la continuidad asistencial, de poder dar un negativo a las 3 de la mañana, que el clínico que está viendo el paciente, cuando lo vea, a las 8 de la mañana ya puede dar un alta o puede tomar una determinación. O si está ingresado el paciente, en ese momento, pues puede tomar una decisión mirando la historia clínica. Voy a pasar esto de largo y lo único que quiero comentar es eso, que realmente estas configuraciones de equipos de automatización dentro del laboratorio de microbiología, lo que vienen a producir son mejoras, sobre todo en cuanto a los tiempos de respuesta que vamos a tener y, por supuesto, a la salud de nuestros pacientes. Muchas gracias. Y gracias al equipo que me acompaña.